las razones son la mentira. Mire, la mayor parte de la gente que emigra porque en su país hay miseria, y hay guerras, y hay matanzas. Y entonces, pues la gente que cruza con una patera o se pasa del Sahel y cruza medio África, donde los matan, algunos las mujeres las violan o demás, hasta llegar a Marruecos, que luego se encuentran aquellas mafias que les cobran no sé cuántos y después los dejan tirados y tienen que ir en una lancha flotadera 200 personas que la mitad se mueren. Eso tiene la solución arreglando los problemas en los países. Porque, claro, usted dice, España le dedica 123 millones para Marruecos. No, para pagarle al rey. Nada menos. Para pagarle al rey. Que, por cierto, es uno de los principales responsables que los marroquíes que tengan que salir de Marruecos porque tiene a su país en la miseria. Esta es la primera, ¿no? Entonces, y luego, ¿por qué se dice que hacen falta inmigrantes? Bueno, ahora volvemos a lo que hablábamos antes. Claro, si dices que los españoles no tienen hijos, o los italianos no tienen hijos, o los alemanes no tienen hijos, claro, si la gente gana 1.000 euros y los alquileres valen 1.400, pues imagínate, un hijo es caro, pues entonces no tienen hijos. Entonces, ¿por qué se traen inmigrantes o se dice que hacen falta inmigrantes? Hacen falta inmigrantes porque los inmigrantes, en su desesperación, y yo lo siento por la señora que ha llamado, que dice que soy comunista, pues le voy a citar al padre del comunismo, a Marx, porque los inmigrantes se convierten en el lumpenproletariado y aceptan cualquier tipo de trabajo, porque la gente somos esclavos de nuestra necesidad, señora. Somos esclavos de nuestra necesidad. Y como por desgracia los inmigrantes que llegan, y llegan sin papeles la gran mayoría, y no tienen derecho a tener ningún tipo de trabajo hasta que no les hagan un contrato. Y nuevamente no les hacen el contrato, porque cuando van al contrato les dicen que tienen que tener un padrón, y si no, no están empadronados, porque como no tienen trabajo, no les dan el padrón, resulta que la gran mayoría trabajan en negro y en salarios de basura, donde los empresarios y los grandes amos del cortijo se hacen multimillonarios, gracias a la miseria de la gente. Esa es la realidad de la vida. Que al final, hoy me pasaba un compañero por Twitter los principios de la propaganda política de Goebbels, ¿no? Y entonces esto es Goebbels, ¿no? Es decir, vamos a poner un discurso magnífico con un tema y entonces machacamos el tema. Y entonces es, eliminemos lo negativo y pongamos lo positivo y ya está. Entonces, vamos a decir, claro, es que si no hay emigrantes, usted no va a cobrar la pensión, lo cual es mentira. Primero, la pensión es un derecho adquirido que tú tienes por haber cotizado tus años laborales. Dos, es decir, si usted pagara sueldo de no de 1.080 euros, sino un salario digno a la gente que trabaja, pues evidentemente trabajaría. Porque el problema es que al inmigrante, aunque esté regularizado, va a parar a los 1.080 euros. Y entonces cuando llegue el momento de jubilarse, la gente que se empieza a jubilar ahora, que por los años que cotizó y en su época había salarios importantes, cobren 2.000 euros, vendrá y le dirá que no puede pagar los 2.000 euros y por lo tanto le van a bajar la pensión porque los que trabajan cobran poco. Porque mire, ahora se dice, este señor que sale ahí nos dice, no, van a cobrar la pensión gracias a los inmigrantes que vienen que nos van a pagar la pensión. Bueno, este señor es el mismo que dice que los pensionistas no van a cobrar la pensión porque los jóvenes no quieren aceptar trabajos de basura. Y entonces, ¿cuál es el tema? Y yo le voy a decir cuál es el tema. El tema es enfrentar a la gente que está abajo entre nosotros, obviando al de arriba, que es el que diseña toda esta película. Esa es la realidad y ya está. Luego, evidentemente, pues habrá problemas de convivencia, porque los hay, y yo no lo voy a negar, que hay problemas de convivencia en los barrios con gente, no todos, pero unos se portan mejor y peor en el barrio, ya está. Gran empresario que siempre sacan de gran ejemplo aquí, cuando vienen aquí algunos a defender las milongas de los grandes empresarios, que tiene a los trabajadores en Bangladesh. Pero usted y la sede social en Irlanda.
Señor, ahora, eso sí, luego compra un aparato para la seguridad social y entonces es el gran hombre. Que no se ha usado, por cierto. Señor Villarroya, ¿usted la tiene tomada contra los empresarios? No, yo no la tengo tomada contra los empresarios. Yo tengo tomada contra la gente que explota a la gente. Porque si hay un empresario que no explota a sus trabajadores, yo no tengo problema con ese empresario. Yo tengo con la gente que explota. Y por desgracia, la gran mayoría de los empresarios explotan a sus trabajadores. Porque, entre otras cosas, nadie se hace rico trabajando honesta y honradamente, con perdón. Eso, seguramente. ¿Sabes el problema? Que los políticos viven en su burbuja. Ni cogen el tren, ni cogen el metro, ni cogen nada. Però l'alta velocitat sí que l'agafen. No, el taxi sí, pero claro. L'alta velocitat funciona bé. No, claro, el AVE sí. El AVE sí, el AVE sí, pero además no van tampoco en turista, no, van en el bueno, ¿no? No, perdona, si los políticos son los representantes del pueblo y están para servir al pueblo, que pasen por lo que pasa al pueblo. Y entonces, para ir de Mataró a Barcelona, un señor que sea diputado de la Generalitat y viva en Mataró y venga a Barcelona al Parlamento, que coja el Rodalies. No me hagas así, que coja Rodalies. És que això ja ho fan, eh? No, perdona, Això ho fan moltes persones, això. Y encima que no cobre dietas por desplazamiento. Que se saque, que se saque un bono tren, como se saca a la gente a la que dice que representa. Pero sabemos que eso es imposible, Villarroya. ¿Cómo que es imposible? Eso es imposible. Disculpe, no. Es imposible porque nos han metido en la cabeza que el político, es que si va, mire, el 99,9% de los diputados que en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados en Madrid no los conocen ni en su casa a la hora de comer. Porque sacando los que salen en la tele a dar algún meeting, la gente no sabe ni quiénes son. Y por lo tanto no hace falta ni que lleven guardaespaldas, porque está sentado al lado de un diputado o diputada y no sabes que son diputados o diputadas. Y por lo tanto pueden ir sentados. Pero un político, si quiere saber lo que le pasa al pueblo, tiene que vivir como vive el pueblo. Pero cuando tú estás cobrando 4 y 5 mil euros al mes y no coges ningún transporte público, ni tienes ningún problema para llegar a fin de mes, ni tienes, entonces la discusión del político son las payasadas de turno. Pero, señor de que Villarroya, déjeme acabar, de si usted ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, que si usted es un comunista, que si usted es un fascista, que si yo llevara esto lo haría bien, que si yo llevara chorrada y tomaduras de pelo a la gente y al pueblo. Porque lo único que hacen es tomarle el pelo al pueblo, porque dicen servir al pueblo y solo sirven a los amos del cortijo, porque las leyes que interesan para los bancos se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las energéticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. Las leyes que interesan a las gasísticas se hacen en 2 días y se aplican al tercero. En cambio, las leyes que es para el pueblo tardan 2 años en hacerse y se aplican con 7 años. Es decir, tomadura de pelo, del primer día al último. Y no están ahí para servir al pueblo. Así de claro. Y ya está. Y mientras la gente no entienda eso, pues seguiremos con la putrefacción, la basura y las corruptelas que seguimos teniendo hoy en día. Señor Villarroya, ¿me permite que le diga solo una cosa? Es decir, un político puede gestionar perfectamente desde su despacho teniendo unos buenos asesores que le digan la verdad. Porque muchas de las gestiones... El asesor no le dice la verdad porque el político no quiere escuchar la verdad. Porque el político de hoy en día lo único que quiere escuchar es la encuesta electoral, si va a ganar las elecciones o no las va a ganar. Pero el político no hace falta que un asesor le diga la verdad del pueblo. El político tiene que vivir como el pueblo. Porque ya que dice que sale del pueblo y dice representar al pueblo, tiene que vivir como el pueblo. Y si a un señor me dice que yo puedo vivir con 1.000 euros, que viva con 1.000 euros y no esté cobrando 5 o 6.000 euros. Así de claro. Que es una tomada de pelo, hombre. Es que, mire, yo lo siento. Yo por Twitter le llamo Sor Citroën y es que parece más monja que Sor Lucía Caram. Porque, hombre, ya es que, a ver, es que lo que no se puede es venir a soltar milongas y a tomar el pelo a la gente. Mire, primero... ahora podrán comer pescado. Me parece muy bien. Si lo podemos pagar, porque eso tampoco lo podemos pagar. Es decir, hombre, primero, son 1.080 brutos. Cuando se le descuenten el IRPF, Seguridad Social... No hay IRPF.
No, sí hay. No, no hay. 0,3% no hay, no hay. Es no igual, hay, te quedan 900 que no son y pico. brutos, que son 1.260 euros, tampoco son 1.080, claro, porque bueno, como muy bien nos apunta el presentador, no primero, 14 pagas... Bueno, ¿vas a dejar de hablar a la gente o vas a hablar tú y vas a soltar tu rollo patatero? Estaba hablando yo y ahora sueltas aquí tu rollo. No, pero ha dicho usted unas incorrecciones. No, incorrecciones ninguna, es que viene a soltar la milonga. Mira, perdona, es que no son 1.200, hombre. 1.260. Es decir, pero aparte, mira, es que los rollos hay que explicarlos a la gente como son. Primero, los 1.080 euros, que no son 1.080, son menos, pero los 1.080 euros es si tienes un contrato de 40 horas semanales o 37,5 semanales durante todo el mes, según la empresa, los horarios que tenga. Pero resulta que la gran mayoría de empresas no hacen los contratos de 40 horas. Por lo tanto, tú cobras en proporción de las horas que te haya hecho ese contrato. Entonces, lo que te hacen es el cálculo según el salario mínimo interprofesional, te pagan. Y entonces, si tu contrato lo que te marca son 20 horas semanales, pues no vas a cobrar 1.080 euros a final de mes. Vas a cobrar pues 500 o 600 según lo que te toque. Luego haces otras horas que te las pagarán en negro o no te las pagan. Pero esta es la gran realidad. Después, hombre, dice, es que hemos subido al 60% los salarios medios. No, resulta que la gran mayoría de la gente, lo que ha pasado es que las empresas han reducido salarios a muchísima gente, ¿no? Y entonces, claro, el salario medio de España, que antes estaba en 1.800, ahora se mueve en 1.300, ¿no? Entonces, claro, ahora resulta que lo que han hecho es igualar por abajo. Y después, hombre, dice, es que se ha reducido la pobreza. Mira, con una inflación que ha llegado al 8,5%, con 4 años de salarios congelados, cuando el año pasado la inflación llegó también al 5 y pico %. Es decir, ¿me va a decir a mí qué pobreza se ha reducido cuando la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, de los que no cobraban el salario mínimo o que cobraban el salario mínimo antiguo y de los trabajadores, ha perdido de media un 10%? Y porque haya subido ahora el salario mínimo, nos viene a contar la milonga de que la gente se puede comprar el pescado. Perdona, en Barcelona y en Hospitalet, donde yo vivo, los alquileres son de media 1.200 euros. De media, 1.200 euros. Entonces, está cobrando gente, poniendo lo que tú dices que cobre los 1.080, está cobrando menos dinero de lo que le cuesta un alquiler en su casa. Esta es la realidad. Entonces, lo que no se puede venir es a contar rollos. No se puede venir a contar rollos y a engañar a la gente. Porque además la reforma laboral que han hecho es una reforma laboral que permite despidos sin ningún problema. Porque aunque digan que ha aumentado el número de contratos fijos discontinuos, claro, porque no se pueden hacer contratos temporales, salvo en pequeñas excepciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que se ha multiplicado por 15 los despidos a los 3 meses. Que son los 3 meses de prueba que permiten los contratos fijos discontinuos. Por cierto, mira, hoy, y te pongo el ejemplo de que no se pueden hacer contratos por debajo de un mes. Hoy me decía el nieto de una vecina que le han hecho un contrato por una semana y 10 horas. Por lo tanto, no va a cobrar 1.080 euros. Vamos al teléfono. Dejemos de contar rollos, permítame acabar, hombre. Dejemos de contar rollos y de contar mentiras y de salir a explicar chorradas. Porque la gente lo está pasando muy mal. Y con 1.080 euros, claro que se puede vivir, porque si no cobras nada más, te las tienes que apañar como puedas con los 1.080 euros. Pero los 1.080 euros es una vergüenza de salario. Vamos a ver, este país nada es gratis, nada es gratis. El trabajador, cualquier trabajador, tiene que tener una compensación económica en función de sus conocimientos y de lo que aporta, porque lo demás, la economía de nuestro país se caería. Mire, el problema de la pobreza es tenemos aproximadamente 2 millones de personas que no tienen trabajo, que por una sucesión de grandes emigraciones aquí hemos tenido, y que su valor de aportar a la economía es en el sector más primario. Y en este sector primario, generalmente, su aportación de un salario de 1.080 euros es lo más básico.
público para aportarles a ellos. Escúcheme, seamos un poco responsables. No hablemos de que en Barcelona los alquileres cuestan 1.000 y pico. Hay otras zonas en España en las cuales se están haciendo actividades productivas, como en el sur de España, que los alquileres son mucho más baratos, la vida es mucho más barata, y demos los datos reales. Porque claro, si estamos continuamente dando en negativo todo lo que el Estado está aportando a la compensación de los trabajos más mínimos, porque si una persona quiere progresar, si su desempeño en el trabajo alcanzará un salario superior, porque el empresario, aunque el modelo que está dando este señor todavía está en el modelo comunista, es un modelo arcaico ya. Óigame, por favor, llega un momento, un poco de responsabilidad de lo que se dice al país. Conmigo, Muchas gracias. Usted no pisa la calle, usted no pisa la calle. Disculpe, usted no pisa la calle. Gracias, Mary, gracias. Usted no pisa la calle. No pisa la calle. Porque si pisara la calle y mirara la realidad de la vida, vería que hay gente con muchos estudios, como usted dice, que está cobrando 500 euros. Entonces no vengamos con el rollo, porque usted llama siempre. Pues ya llamó el otro día. Cuando estoy yo, llama para meterse conmigo porque soy comunista. Me parece muy bien. Me parece muy bien, pero ahora yo le voy a contestar como capitalista que es usted. Señora, ya está bien de contar rollos, ya está bien de contar rollos de los estudios y de la preparación. Porque yo conozco gente con unos estudios y mucha preparación que a mí me dan 20 vueltas y están cobrando 500 euros. ¿Me entiende? Entonces ya está bien de contar rollos. Y yo, perdone que tengo que contestar, y yo no me tengo por qué ir a vivir a Ceuta. Yo tengo derecho a estar viviendo en Barcelona, o viviendo en Madrid, o viviendo en Hospitalet, y no tener que pagar 1.500 euros de alquiler de un piso. ¿Me entiende? Entonces, lo que no se puede venir es con el rollo de decir que la gente es que cobra miseria porque la gente es idiota, y la gente es tonta, y la gente no tiene estudios y no tiene nada. Porque si no, yo le voy a traer, y si quiere se viene usted un día conmigo, y le voy a llevar a restaurantes y a bares de alto copete, donde salen los empresarios diciendo que necesitan personal formado y no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabe que usted cuando llega un camarero, un sommelier formado, sabe, lo cogen? Ya le digo a usted que no. Porque ese señor, claro, le pide, o señora, le dice, no, yo quiero X, porque tengo esta experiencia, porque tengo esto. ¿Y a quién cogen? A inmigrantes. Para pagarle 800 euros y el resto que llega a 1.200 es negro. Esa es la realidad de la vida. Llega a fin de mes, exclusión social, gente que duerme por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el comunismo no había nadie durmiendo por la calle, en el comunismo no había exclusión social, en el comunismo todo el mundo tenía su piso y no le iban a desahuciar. En el comunismo no había paro, en el comunismo nadie tenía que ir a Cáritas a comer porque no existía, porque la gente tenía sus necesidades cubiertas. En el comunismo a nadie le cortaban la luz, en el comunismo a nadie le cortaban el agua, en el comunismo a nadie le cortaban el gas. En el comunismo todo el mundo hacía vacaciones porque se entendía que el viajar en unas vacaciones servía para la dignidad de las personas y la formación humana y era un derecho inalienable de la persona. En el comunismo todo el mundo podía estudiar gratuitamente. En el comunismo todo el mundo tenía sanidad gratuita, ¿no? Entonces, claro, esto, decir, no, es que el capitalismo, el esforzarse, el levantarse temprano, el tener suerte, hombre, ponerle una vela a Santa Rita a ver si te toca algo, te toca la lotería. ¿Y què li ha passat al comunisme? No, el comunismo cayó no porque fuera un fracaso. El comunismo cayó porque hubo un montón de gente que lo traicionó en la Unión Soviética. Esta es la realidad, porque habrá que aprender historia, ¿no? Y porque cuando se dice que la economía de la Unión Soviética había colapsado, eso es falso, porque antes hay que ir por internet que se ve, ¿no? Se entra en Google, se busca, ahora que tanto interesa el PIB, porque para lo que quiere el PIB sirve para mucho, para lo que quiere no sirve para nada,
Pues bueno, ya que sirve tanto el PIB, ¿no? Que todos estos economistas neoliberales están cada día con el PIB, que busquen el PIB de la Unión Soviética, que busquen el PIB de la RDA y lo comparen con el PIB de Estados Unidos y lo comparen con el PIB, por ejemplo, de la RDA de la República Federal Alemana. Que miren la esperanza de vida en la Unión Soviética y la esperanza de vida en Estados Unidos. Que miren la esperanza de vida en la RDA y miren la esperanza de vida en la República Federal Alemana. Que miren el nivel de estudios y la capacidad de estudios en la Unión Soviética y en Estados Unidos. Que miren lo mismo en la RDA y en la República Federal Alemana. Y verán que se ganaba por goleada. Entre otras cosas, si tan inútiles eran los que formaban en las universidades y formaban a ingenieros, a químicos, además, por ejemplo, en la RDA, ¿por qué siempre estaban intentando que esa gente pasara al otro lado ofreciéndoles millones, ¿no? Pues entonces, si tan malo era el comunismo y tan desastre era la educación que se daba y tan desastre era todo, ¿por qué estaban persiguiendo que esos ingenieros, que esos médicos, que esos científicos se pasaran al otro lado? Porque efectivamente eran mejores. Y la vida es mejor. Y ya para terminar, vayan a los sitios donde la gente, ya que la gente viaja y hacen vacaciones, no, vayan a los sitios donde la Unión Soviética, vayan a los lands de la antigua RDA en Alemania, vayan a Rumanía, vayan a Bulgaria, y cuando vean a gente que por edad vivió en la época comunista, le preguntan ¿qué vivían mejor, entonces o ahora? Y verán lo que les contesta. Cuando alguien llama y dice, hombre, es que en la Unión Soviética y en la RDA la gente se moría de hambre. Y yo le pregunto, ¿usted vivía allí? No, yo sí. ¿Pero qué tiene que ver si la gente se moría de hambre, si la gente se moría, déjame acabar. Si la gente se moría de hambre, si la gente se moría de hambre, si la gente se moría de hambre, yo no estaría aquí porque me hubiera muerto de hambre. Claro, esto es una buena. Entonces, no, es que empecemos a hablar. Empecemos a hablar, porque claro, si la gente se moría de hambre, pues no, entonces nos hubiéramos muerto todos de hambre. Entonces ahí está el tema, todos se hubieran muerto de hambre. Por favor, Montse, parlando del comunismo, sisplau, digueu-me la vostra versió. Los hechos son solamente los que dice Villarroya porque ha vivido allí. Bueno, pues yo he vivido en Cuba. ¿Y? Como tú has vivido en la Unión Soviética y en la RDA, yo he vivido en Cuba. Pero cuando yo te diga lo que yo vi en Cuba, tú me dirás que es que a Cuba el tío Sam le hizo la vida imposible. No, claro, es decir, tú tienes respuesta teórica para todo. Pero te pondré un ejemplo clarísimo. Cuando se construye el muro de Berlín, ¿por qué salta la gente como las ratas de aquel sitio? No salta la gente como las ratas. A ver, déjate de contar rollos. Es una foto también, es un hecho que tú sabes que nadie saltaba de la Unión Soviética. Son del año 89, que son la gente que salta del muro de Berlín cuando se derrumba y son la gente que salta del Berlín Occidental. Deja ya de contar rollo ya, hombre. Deja de contar rollo ya, hombre. De la gente que saltaba el muro, hombre. Que estáis cada día con el cuento del muro de Berlín, hombre. Te voy a decir una cosa, a ver si aprendes. El muro de Berlín no cerraba Berlín Este, cerraba Berlín Occidental. Y los que no podían salir eran los de Berlín Occidental, no los de Berlín Este. A ver si te enteras ya, hombre. A ver si te enteras ya de una vez, hombre. Deja ya de contar. Venir los rollos siempre cada día con la misma comedia, hombre. Que la gente quería saltar desde la Alemania Occidental a Alemania Oriental y los de la Alemania Oriental, que eran tan buena gente, no los dejaban entrar. No dejaban entrar porque entraba gente de la CIA y de... No, es que tú explicas lo que te da la gana. De la CIA y de porque pasaba... Oye, mírate los libros de historia y verás los atentados terroristas que se hicieron en territorio de la RDA, de gente que Berlín Occidental era un nido de grupos patrocinados por la CIA y por el sistema, por el servicio secreto de la República Federal Alemana. Por eso se construyó el muro. A ver si enteramos. No hablemos de ahora. Porque la libertad... Vosotros defendéis que se esté explotando, que se esté embargando a dos naciones como Cuba y Venezuela y encima venís a llenaros la boca de progresismo y de izquierdismo y a criticar. No, claro, vive en Venezuela. No, vive en Venezuela. Vive en Venezuela como en tu país. En tu país que la gente se está muriendo de hambre. En Colombia que la
gente se está muriendo de hambre. No, en Venezuela, cuando no tenían el embargo, en Cuba y en Venezuela, cuando no tenían el embargo, no se moría nadie de hambre. Y en Argentina hay embargo, en Argentina lo que hay es capitalismo. Capitalismo puro y duro en Argentina, es lo que tenéis. ¿Y dónde no hay capitalismo? Bueno, pues en Venezuela y Cuba, por eso están embargadas. Claro. Por eso están embargadas, porque no hay capitalismo puro y duro en Venezuela y en Cuba. Esa es la realidad de la vida. Y tú, que tanto eres de izquierda, y vosotros que sois tan de izquierda, los del PSC, PSOE, sumar, restar, dividir y multiplicar, en lugar de defender la izquierda, lo que venís a defender es el otanismo, el imperialismo yanqui, que sois peores que los neoliberales, porque estáis en la suela del zapato del imperialismo americano. Esa es la realidad vuestra. Esa es la realidad vuestra.